Absolutamente. Aquí está la versión ampliada del guión, manteniendo el estilo, tono y formato originales, con una extensión aproximada de 1500 palabras. Título traición, amor y drama turco. Kerem infiel, Hande al rescate y Melisa destrozada. Guión. Hola, mi gente turca adicta. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con las pilas recargadas para un nuevo vídeo que, déjenme decirles, va a ser épico. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a este rincón mágico donde exploramos las profundidades del universo de las series turcas. Aquí nos entregamos al drama, la comedia, a los romances imposibles y todas esas emociones que nos hacen sentir vivos. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, sabes que aquí no nos andamos con rodeos, vamos directo al grano de cada culebrón. Hoy en particular, vamos a desmenuzar un tema que sé que les apasiona, las traiciones amorosas, los rescates inesperados y, por supuesto, esos corazones hechos trizas. Prepárense para un festín de chisme turco porque hoy vamos a hablar de infidelidades que nos dejaron con la boca abierta, amores que florecieron en medio del caos y desamores que nos hicieron llorar a mares. Así que agárrense fuerte porque esto se va a poner intenso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, permítanme recordarles algo muy importante. Saben que amo traerles lo mejor del mundo turco, pero necesito su ayuda para que esta comunidad siga creciendo. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de nuestras próximas exploraciones y, por supuesto, nos regales ese like que tanto nos motiva y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Su apoyo es el motor de este canal. Sin más rodeos, empecemos con este dramón turco que los va a dejar sin aliento. Hoy vamos a hablar de tres series que, aunque a primera vista puedan parecer muy diferentes, comparten un hilo conductor: el drama está a flor de piel, y de qué manera. Cada una de estas historias nos sumerge en un torbellino de emociones con personajes complejos, situaciones al límite y giros de trama que nos dejan pegados a la pantalla, preguntándonos qué pasará después. Vamos a comenzar con una serie donde la traición es el plato fuerte, servida con una dosis de romance que te hará suspirar. Luego exploraremos cómo el amor puede ser un salvavidas en medio de la tormenta. Y para finalizar, nos enfrentaremos a una historia de desamor tan desgarradora que te dejará el corazón latiendo con fuerza. Así que acomódense, busquen sus snacks favoritos y preparen los pañuelos, porque esto va para largo y vamos a necesitar mucha energía para procesar tanto drama. Empecemos con la serie que dividió a los fans, generó debates apasionados en redes sociales y conquistó corazones alrededor del mundo: ***Sencalcap o llamas a mi puerta ***. En español. Esta producción, que se enmarca dentro del género de la comedia romántica, nos regaló una historia que combina momentos divertidos con instantes de profunda emoción, todo gracias a la química explosiva entre Eda y YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, el arquitecto frío y calculador al que da vida un Kerem Bürsin que dejó a más de una sin aliento. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde entramos en el tema de hoy. Si bien la serie se centra en el tira y afloja romántico entre Eda y Serkan, la clave para entender su relevancia en nuestro análisis de infidelidades y traiciones está en la relación anterior de Serkan. Antes de Eda, antes de esa mirada que le cambió la vida, Serkan estaba comprometido con Selin, un personaje que parece sacado de un cuento de hadas, con su elegancia, su perfección y su aparente control de cada situación, pero que en el fondo esconde una profunda inseguridad y una obsesión por Serkan que la hace tomar decisiones cuestionables. La relación de Serkan y Selin, en sus inicios, parecía ser el epítome de la felicidad, la imagen perfecta de una pareja de ensueño. Sin embargo, a medida que la trama avanzaba, Serkan se dio cuenta de que no sentía por Selin la misma pasión, la misma conexión profunda que empezaba a experimentar con Eda. Aquí es donde surge la infidelidad, o al menos, la percepción de ella. Aunque Serkan nunca engaña físicamente a Selin, su corazón y sus sentimientos ya habían comenzado a pertenecer a otra persona, a esa florista rebelde y encantadora que le había robado el aliento y puesto su mundo de cabeza. Este conflicto interno, esta lealtad dividida entre el compromiso y el deseo, es lo que hace que la trama se vuelva tan adictiva. Kerem, el actor que interpreta a Serkan, logra transmitir de manera magistral la lucha interna de su personaje, esa batalla constante entre lo que considera su deber y lo que realmente anhela su corazón.
Y ver cómo Serkan evoluciona y decide seguir sus sentimientos, aunque eso signifique romper con las expectativas de otros, es uno de los mayores atractivos de la serie. Senkalkapm nos enseña que la infidelidad no siempre se manifiesta en una acción física. A veces, la traición más grande es la que el corazón comete al dejar de amar a quien se supone que debe hacerlo. Y no podemos hablar de Senkalkapm sin mencionar el fenómeno que generó a nivel mundial, catapultando a la fama a Hande y Kerem, no solo por su innegable química en pantalla sino también por la historia de amor que se gestó fuera de ella. Muchos fans con el corazón lleno de esperanza, esperaban que su amor traspasara la pantalla y, para sorpresa de todos, así fue. Al menos por un tiempo vimos cómo su conexión real le daba un toque de magia extra a la serie, y es uno de los motivos por los que sigue siendo tan popular en la actualidad. Más allá del romance, la serie también aborda temas relevantes como la independencia femenina, la lucha por los sueños, el valor de la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Así que si buscas una serie que te haga reír a carcajadas, que te saque una que otra lágrima y que te haga suspirar de amor, Senkalkapm es una excelente opción. Pero ojo, advierto que te engancharás desde el primer capítulo y no podrás parar de verla. Ahora, cambiemos de escenario y vayamos a otra joya del drama turco que nos va a dejar sin aliento, **Erkay**. Aquí vamos a elevar la apuesta dramática a niveles estratosféricos, porque en esta serie, el dolor, la venganza y el amor se entrelazan de una manera tan intensa que te va a mantener pegado a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La historia se centra en la vida de Reyyan Anadolu, interpretada por la talentosa Ebru Şahin, una joven de corazón puro, bondadosa y llena de esperanza, que vive en un mundo donde las tradiciones y el honor lo son todo. Su vida da un giro inesperado de 180 grados cuando conoce a Miran Aslan Bey, a quien da vida un Aknaknzu que nos roba el aliento con cada mirada. Miran es un hombre atormentado por un pasado oscuro y lleno de dolor, un hombre que está sediento de venganza y que tiene un plan meticulosamente trazado para hacer pagar a quienes él considera responsables de la muerte de sus padres. La trama de Erkay es como un laberinto intrincadísimo, lleno de secretos, mentiras y giros inesperados que te mantendrán en vilo hasta el último segundo. Miran llega a la vida de Reyyan con la intención de hacerle daño a ella y a su familia, ya que cree que ellos fueron quienes acabaron con la vida de sus seres queridos. Sin embargo, como suele suceder en las mejores historias de amor y odio, Miran se ve atrapado por el encanto de Reyyan y empieza a enamorarse de ella. Su plan de venganza, que era su razón de ser, empieza a tambalear ante la fuerza de sus sentimientos por esta mujer que despierta en él emociones que jamás pensó que podría experimentar. Aquí es donde entra la traición de Miran. Él se encuentra atrapado en un conflicto interno que lo desgarra por dentro, debatiéndose entre su deseo de vengar la muerte de sus padres y el amor incondicional que empieza a sentir por Reyyan. En esencia, Miran es el infiel de esta historia, pero no de la manera convencional. Su infidelidad es hacia su propio corazón, hacia el juramento que se hizo a sí mismo de no amar nunca a nadie y de vivir solo para la venganza. Este conflicto interno es uno de los puntos fuertes de la serie y la actuación de Agnes sencillamente magistral. Logra transmitir de manera impecable el dolor, la rabia, la confusión y la desesperación de un personaje que está al borde del abismo. Pero, oh sorpresa, el drama no termina ahí. A lo largo de la serie vamos descubriendo secretos familiares que nos dejan con la boca abierta, traiciones entre amigos que te helarán la sangre y un sinfín de obstáculos que ponen a prueba el amor de Reyyan y Miran. La serie también explora la lucha de Reyyan por romper con las tradiciones impuestas por su familia, y por ser dueña de su propio destino, una lucha en la que muchas mujeres se pueden sentir identificadas. Erkay es una historia que te va a enganchar desde el primer capítulo hasta el último, con paisajes impresionantes que te transportarán a la lejana Turquía, una música que te llegará al alma y personajes que se quedarán grabados en tu corazón. Si te gustan las historias con mucho drama, giros inesperados y un amor que lucha contra todo, Erkay es la serie que necesitas ver. Ahora, pasando al rol de Hande al rescate, aunque no hay un personaje llamado Hande en Erkay, podemos ver a Reyyan como la rescatadora. Ella busca el amor y trata de hacer cambiar el corazón de Miran con su bondad y su fe en él, y es ella quien se sacrifica por él. De igual manera, en Senkalkapm, podríamos decir que Eda rescata a Serkan de su vida fría y rígida, de su coraza de perfeccionismo, y le muestra un mundo de emociones genuinas y sencillas, pero eso es una perspectiva personal. Y ahora, prepárense para soltar una que otra lágrima porque llegamos a la serie que nos va a partir el alma,
asterisco asterisco Kadn asterisco asterisco, o asterisco asterisco fuerza de mujer asterisco asterisco en español. En esta historia, el drama se mezcla con la superación personal y el amor maternal de una manera tan conmovedora que te dejará sin aliento. La serie sigue la vida de Bahar Cesmeli, interpretada por la increíble Ozge Ozpirinchi, una mujer que queda viuda con 2 hijos pequeños y que debe luchar contra viento y marea para sacar a su familia adelante. La pérdida de su esposo, Sarp, a quien da vida Canecin Doruk, marca el inicio de una serie de pruebas y tribulaciones que pondrán a prueba su fortaleza y determinación. A primera vista pensaríamos que una historia sobre el duelo no encajaría en nuestro tema de infidelidades y traiciones, pero la verdad es que Sarp no está muerto, y aquí es donde el drama se vuelve particularmente interesante. Bahar piensa que su marido ha muerto, pero en realidad él se ha separado de ella debido a un evento que lo llevó a vivir con otra persona, a comenzar una nueva vida dejando atrás su pasado. Es en este contexto donde aparece Piril, la mujer con la que Sarp se casó y quien, inevitablemente, se convierte en el objeto de la ira y el desconcierto de Bahar cuando finalmente descubre la verdad. Aquí tenemos un caso de infidelidad doble. Sarp es infiel a Bahar al tener otra vida y dejarla sumida en el dolor y la desesperación, y Piril es cómplice de esa infidelidad al ser parte de esta nueva vida de Sarp. En este sentido, el personaje de Melissa, aunque no existe como tal en esta serie, puede asociarse al dolor de Bahar. Melissa es la personificación del alma destrozada, de esa mujer que ha sido víctima de la mentira y la traición de su marido. Es el reflejo de esa sensación de profunda tristeza y desesperación que sentimos al ver cómo su vida se desmorona a causa de esta doble infidelidad. Pero Kadn no se centra solo en el sufrimiento de Bahar, sino también en su fortaleza y determinación para superar las adversidades. La serie explora temas relevantes y universales como la pobreza, la enfermedad, la pérdida, la desigualdad de género y la importancia de la familia como pilar fundamental en la vida de cualquier persona. Cada capítulo es una montaña rusa de emociones que te va a conmover hasta lo más profundo, que te hará reflexionar sobre la vida y sobre los valores que realmente importan. Kadn es una serie que te dejará pensando sobre la importancia de los lazos familiares, el poder de la resiliencia y la capacidad del ser humano para amar y perdonar, incluso en las situaciones más difíciles. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la vida, que te toque el corazón y que te inspire a seguir adelante a pesar de las dificultades, Kadn es la serie que necesitas ver. No te arrepentirás, pero prepara los pañuelos porque, créeme, los vas a necesitar a lo largo de toda la serie. Hemos llegado al final de este viaje lleno de drama, traiciones, amores imposibles y corazones rotos. Desde la infidelidad emocional en Senkalkapm, pasando por la venganza y el amor prohibido en Erkay, hasta llegar al dolor profundo de la doble traición en Kadn, las series turcas nos demuestran que son maestras en el arte de la telenovela. Cada una de estas historias nos muestra diferentes caras del amor, el desamor y la lucha por la felicidad, cada una desde una perspectiva única y conmovedora. Y así, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo del drama turco, y que te hayan entrado unas ganas irrefrenables de empezar a ver alguna de estas series, si es que no lo has hecho ya. Recuerda que cada una de estas producciones es una joya que merece ser descubierta y que te dejará una huella imborrable en el corazón. ¿Qué te pareció este vídeo? ¿Hay alguna serie que te gustaría que analizáramos en el futuro? Déjame tu comentario abajo y comparte tus opiniones con esta maravillosa comunidad. Nos encanta leerte y saber qué piensas. Y ahora, lo más importante, si te gustó este vídeo, si te ha hecho reír, llorar o reflexionar, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos turcoadictos y por supuesto, suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir tu pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.